grabar la sesión. A ver qué pasa. Ahora sí, todo correcto. Vale, y vale. Salario mínimo para el 2020, por las últimas modificaciones que han habido, se sitúa en 950 euros al mes. Traducido y para no complicarnos, no se podrá embargar ninguna cantidad en concepto de sueldo inferior a esto, ¿vale? Yo les he puesto dos ejemplitos aquí para poder entender el artículo 607, pero debemos tenerlo a la vista para saber en qué tramo estamos. Básicamente, la ley parte del concepto que no se podrá embargar el salario mínimo interprofesional. Está situado en 950, o sea que siempre vamos a respetar el salario mínimo interprofesional de la persona. Adelanto yo que cuando nosotros acordamos en un procedimiento de ejecución el embargo de sueldos, otras retribuciones, la garantía que acordamos para poder llevar a cabo ese embargo es ordenarle a la empresa que le embargue la nómina. Todos los que estén trabajando en empresas pues conocerán a algún compañero o incluso lo habrán sufrido alguna vez o lo que sea, conocerán a alguien al que le hayan embargado desde su propia empresa el sueldo. ¿Verdad que hay que respetar el salario mínimo y solo se le embarga una pequeña cantidad de su nómina? Bien, pues la explicación nos la da este artículo 607, que establece pues 5 puntitos en los que vamos aumentando la posibilidad de embargar, pero a medida que esa persona gana una vez el sueldo, el salario mínimo, 2 veces el salario mínimo y así sucesivamente. De esta forma, muy rápidamente, pasamos pues del 30% cuando la persona cobre dos salarios hasta una cuantía adicional a un quinto salario cuando la persona cobre ya 5 veces el salario mínimo, estamos hablando de pues casi 5.000 y pico euros, pues ya se le podrá embargar un 90% de la cantidad. Pero ojo, porque el cálculo no va a ser quito 950 euros y del resto le embargo a lo que llegue, sino que tendremos que ir tramo a tramo. Es decir, podemos ver básicamente los dos ejemplos y intentar entender el cálculo pues para saberlo, ¿vale? No es que nos vayan a preguntar esto, ¿vale? Ni de broma. Las preguntas de este artículo, que es un artículo muy importante, pero porque significa mucho que me embarguen el sueldo, las preguntas van de cuánto es decir, una pregunta podría ser fácilmente para la cuantía adicional hasta la que sea el doble, cuánto es el porcentaje que se embarga y nos pongan 30, 20, 40, vale. Pues ese primer párrafo que lo tenemos en el 607.2, punto primero, nos habla de que una vez respetados los primeros 950 euros, resulta que Pedro gana un poquito más, ¿verdad? Si nosotros le quitamos 950, todavía me queda un tramo aquí de dinero. Sobre ese tramo es sobre el que yo puedo alcanzar el 30% de embargo. Pues calculado sobre el resto que le quede, si yo le quito los 950, le aplico el 30% a ese resto, solamente le podré embargar pues esos 135 euros. Pues bueno, si ustedes tienen el móvil a mano o una calculadora, es muy fácil de hacer incluso en el juzgado. A los 1.400 le respeto el salario mínimo, 950 euros, me quedarían 450 euros. Sobre esa cantidad, dado que no llega a otros 950, sí le puedo aplicar el 30%, pues aplicado por 30%, unos 135 euros. La empresa, su contable o su asesoría, son los que practican esta simple operación y el resultado es que a ese señor, a Pedro, le quitan cada mes 135 euros, siempre y cuando siga ganando estos 1.400 euros. ¿Qué pasaría si Pedro es despedido y deja de cobrar? ¿Lo mandan al paro? Pues automáticamente la empresa debe informar al juzgado que ya no puede practicarle el embargo porque lo ha despedido. ¿Y qué pasaría si Pedro pasa de cobrar 1.400 euros a cobrar solamente 900? Pues que la empresa nos tendría que informar que no le puede embargar porque ahora Pedro, aunque sigue trabajando, cobra 900 euros. Esto ha pasado mucho en los ERTES. Cuando las personas han pasado, todos los trabajadores, a ERTES, se les ha empezado a pagar de menos, aunque luego se les compense por otro lado. Pues ahí estamos con esa duda de qué es lo que se puede embargar, qué es lo que no se puede embargar cuando las cantidades vienen de un ERTE.
¿vale? En el siguiente ejemplo que nos da, nosotros ya seguiríamos el punto primero, el punto segundo, el punto tercero, siempre atendiendo a cuántas veces se supera el salario mínimo, sabiendo que la primera no se puede tocar, del resto cuántas veces lo supera. Bien, y haríamos ese cálculo siempre. Si Ana, por ejemplo, gana 2.200 euros, los primeros no los puedo tocar, no le embargo nada. Del exceso, o sea, de 950 hasta los siguientes, es decir, 1800, pues 918, 1900 sería. Hasta 1900 le podré aplicar el 30%, ¿vale? Y del siguiente cálculo, del siguiente cantidad que sobre hasta 2750, si es que llegara, pues la cantidad que me dice la ley. De esta forma obtenemos dos cantidades y así surgiría. Como les digo, no volverse locos ni locas con este cálculo, que nosotros no tenemos que saber matemáticas ni mucho menos. Las preguntas van a ir orientadas a qué porcentaje se aplica, hasta qué múltiplo tiene que ir el salario mínimo interprofesional. Sabiendo que hay del 30%, 50, 60, 75 y finalmente pues ese 90% que sería el máximo para esa cantidad que supere un quinto salario, ¿vale? Lo que sí es curioso e importante también son las siguientes normas que nos dan el 607, pues los siguientes puntos, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el séptimo, nos da una serie de normas que nos ayudan a calcular ese embargo de salario. ¿Por qué? Porque si la persona recibe dos nóminas, supongamos que tiene, pues muchas personas lo tienen, trabajos a tiempo partido, trabajo por horas, pero en distintas empresas tienen varios pagadores. Una empresa por la mañana le paga 400 euros, otra empresa por la tarde le paga 600 euros. Se acumularían las percepciones, se acumulan y en total esa persona cobraría 1.000 euros. Yo pregunto, de esos 1.000 euros, ¿sobre qué cantidad le podríamos embargar y qué porcentaje le podríamos embargar? Dejo esa preguntita en el chat y la miro ahora en 2 minutitos. Si una persona recibe de una empresa 400 euros, de otra empresa 600 euros, sobre qué cantidad le podemos embargar y qué porcentaje le podemos aplicar a esa cantidad? Es la pregunta, ¿vale? A ver el que me la acierte o la que me lo acierte, premio total. Otra norma que nos da el mismo articulito para el embargo de sueldos es cuando las personas están casadas, ¿vale? Yo embargo a uno de los ejecutados, pero descubro o se me informa en el procedimiento de ejecución que está casado o que está casada y que el régimen es de gananciales. ¿Se acuerdan de los procedimientos de liquidación de patrimonios, procedimientos especiales, liquidación del régimen económico matrimonial, ¿vale? Hablábamos de separación de bienes o hablábamos de participación. Nosotros no podremos embargar el sueldo si la persona está casada y está en régimen de separación de bienes o en régimen de participación con alguna cláusula de no embargo, ¿vale? Cuando sean gananciales, que es la mayoría, ahí sí nos dice la ley por el punto tercero, efectivamente, que se pueden acumular salvo que sea el régimen de separación de bienes, ¿vale? Pues en ese caso se acreditará ante el tribunal todas estas circunstancias y acumularemos los dos sueldos, pero ojo, para el cálculo del embargo. Luego practicaremos el embargo en el ejecutado, en la nómina del ejecutado. En la práctica, ¿qué se suele hacer en estos raros casos? Pues en el oficio que se le manda a la empresa, decirle toda esa cuestión, hacerle prácticamente el cálculo y decirle, este señor está casado con esta persona, la suma de los dos sueldos, esta persona gana X, la suma de los dos es tanto, usted le puede embargar hasta aquí, ¿vale? ¿Se entiende más o menos eso? Sí, ¿no? A ver si hubo respuestas a la pregunta. A ver. 50 euros el 30%, nos dice Rosa, efectivamente. El cálculo sería la suma de los dos trabajos son 1.000 euros, ¿verdad? El salario mínimo son 950, eso se lo tengo que respetar. Y de lo que sobre, tengo que ver cuántas veces supera. Bueno, pues esto ni siquiera llega, son 50 eurillos de nada. Le podré aplicar el 30% de esos 50. Así que ahí muy poco podrá llevarse el ejecutante. Muy bien, Rosa, perfecto calculado. Vale. Lo de los cónyuges quedó bien, quedó entendido, ¿no?
Otra cuestión que puede hacer el secretario es no apretar tanto cuando descubrimos que existen determinadas cargas familiares. El ejecutado nos acredita el cuidado de familiares enfermos, alto grado de endeudamiento que pueda atenuar un poco esa ejecución en concreto. Pues bueno, el letrado de la administración, mediante decreto, va a tener un margen para a cada uno de esos porcentajes aplicarle un 10 o un 15% menos a cada uno de esos tramos, dependiendo de lo que se acredite por el ejecutado. ¿Vale? Otra cuestión que nos puede surgir es que ya ese sueldo esté embargado por Hacienda, esté embargado por alguna hacienda local, por la Seguridad Social, ¿vale? Por alguna administración civil o tributaria que ya le tenga embargada la nómina y la empresa ya le calcule. Nosotros lo que tendremos que hacer es asumir solo la cantidad líquida que percibe esa persona en cada mensualidad, es decir, lo que le queda neto después de impuestos y después de ese embargo o esos embargos que tenga. Muchas veces nos ha ocurrido que, aunque la persona cobre 2.000 euros, tiene por delante un embargo de la Seguridad Social que nos deja reducida su nómina a prácticamente nada. Pues entonces no podemos entrar. Lo que sí se hace es anotarlo en cola, como si dijéramos, y está la empresa con la orden de que en cuanto pueda proceder al embargo, pues lo haga y lo calcule sobre la nómina líquida que le quede a la persona. ¿Vale? Bueno, y lo que les dije al principio, el autónomo se calcularía a prorrata o proporcionalmente lo que perciba en una mensualidad y se le practicaría el mismo porcentaje. Les pusimos en grande ahí que todas estas normas o todo este juego de porcentajes y de embargos no se va a aplicar en el caso del artículo 608. La razón es muy importante y nosotros, para que la persona lo entienda, el ejecutado normalmente, se lo decimos siempre así: los niños tienen que comer y recibir su cantidad en concepto de alimentos, ¿vale? El 608 se refiere exclusivamente a esas obligaciones, a las percepciones en concepto de alimentos o cargas del matrimonio por concepto de alimentos. En ese caso no se va a aplicar todo este juego del 607, todos estos porcentajes. El 608 nos lo dice claramente: no se aplicará cuando la deuda, la ejecución sea lo que llamamos procesos de familia, los divorcios, las separaciones, las nulidades familiares con hijos menores y que se establezcan en concepto de alimentos el pago de alguna cantidad, ¿vale? Ahí, en lugar de aplicar el 607, se aplicará el 608. Este artículo permite o libera al juez, fíjense que digo el juez y no digo el letrado de la administración, permite al juez liberarse de esos porcentajes que en cierta forma protegen un poco el salario mínimo interprofesional y saltárselo, es decir, antepone el derecho a los alimentos con los hijos o familiares a cargo, alimentistas, en defecto o en detrimento, en perjuicio del sueldo de la persona, ¿vale? Aquí muchas veces nos viene, lo tengo que decir así, el padre enterado o el padre que cree que sabe todas las cuestiones porque cobra 920 euros. Y entonces viene al juzgado cabreado porque hemos acordado un embargo y le han embargado. Y entonces viene a hacernos valer que no se puede embargar el salario mínimo. Entonces, claro, le sacamos el siguiente artículo y después le decimos eso: oiga, que es que usted no se ha leído bien el 608, este sí que se le puede embargar. Entonces, imagínense el cabreo del señor cuando encima de embargado pues se va con la lección o con el tirón de orejas, ¿no?, por el juzgado. Importante de este articulito, saber que esta cuestión es competencia del juez y que es el propio juez o tribunal el que tiene que dictar un auto, porque esto tiene que venir motivado, ¿vale? El auto es una resolución que viene motivada, es la diferencia con las providencias, que no tiene que llevar sino la decisión que se toma. El auto es motivado, dirá por qué acuerda ese embargo y fijará cuál es la cuantía exacta. Si son 200 euros, son 200 euros. Si son 150, 150. Y dará igual que con ese embargo se deje a la persona con menos del salario mínimo interprofesional en su nómina. Nosotros le haremos saber a la empresa que ha ocurrido esto, que por el juez se ha fijado esa cuantía y que no tiene por qué respetar el 607, sino que lo acuerde el embargo mensual de esas cantidades, ¿vale? Ya veremos ahora a continuación qué ocurre cuando
la empresa recibe ese oficio, qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Ya estamos hablando de garantías del embargo, en este caso, pues del embargo de sueldos, ¿vale? Y también tener en cuenta que aquí no estamos embargando cantidades, aunque sea un dinero lo que nos va a llegar, no estamos embargando ese concepto de saldo en cuenta, no estamos embargando un fondo de pensiones que esté con un dinero remanente ahí en el banco. No, aquí le hemos practicado un embargo sobre su sueldo, sobre su nómina. Tiene un origen laboral, él trabaja y le dan dinero. Pues eso le decimos a la empresa que no se lo pague, sino que lo mande al juzgado o se lo pague a la madre de los niños o lo ingrese donde sea. ¿Vale? Tener bien claro eso porque embargo de cuentas, embargo de saldos y embargo de salario son conceptos distintos, aunque los tres nos lleguen luego al juzgado en forma de dinero. ¿Ok? Vale. Miren, a partir de aquí, la ley nos da otras posibilidades en cuanto al embargo, ¿vale? Nos va a hablar de reembargo, embargo de sobrante. Esta parte quizás sea un poco más para gestión o promoción interna gestión, pero nosotros, como la incluimos en el temario amplio que tenemos, pues no me importa explicarla por si acaso nos cayera. ¿Por qué decimos esto de por si acaso siempre? Y hago un pequeñito paréntesis aquí, porque nuestro temario tiene un pro que es muy bueno, que sirve para las tres oposiciones, está en la ley y todo está en la ley. Si no sabemos la ley de memoria, vamos a aprobar seguro, pero tiene un contra, que es que todo tema puede estar relacionado con cualquier pregunta de la ley, porque la ley está interrelacionada siempre. Entonces ha ocurrido muchas veces que en un examen de tramitación nos metan una o dos preguntas y aunque se impugnen después, pues mire, es que está relacionado, o mire, es que esto tiene que ver, y finalmente nos lo reconducen a cualquier cosita que sí está en el temario. Con lo cual no está de más, aunque vayamos solo a auxilio o vayamos solo a tramitación, tener un conocimiento del temario completo. El que puede ir a las 3, por supuesto, tiene que darle a todo el temario e ir de más a menos en cuanto a temas, ¿vale? Volviendo a los conceptos de embargo de sobrante y reembargo, vamos a ver de todas formas solamente el concepto y qué condiciones o qué cuestiones especiales nos dice la ley. No nos vamos a meter mucho en cosas del concepto de jurídicas, ¿vale? El reembargo básicamente es que un bien se puede embargar una o más veces. Lo acabamos de ver ahora en la primera pregunta que nos hacía Yaisa. Acabamos de poner un ejemplo muy, muy claro. Una vivienda que está inscrita en el registro de la propiedad, le pueden llegar distintos embargos. Un embargo de la Seguridad Social, CLAN, se anota con la letra A. Además es un crédito privilegiado por ser administración. Vale, ahí está, plin, la A. El juzgado de no sé dónde que tramitó un procedimiento y ahora no han encontrado otros bienes y me embargan la casa. CLAN, embargo con letra B. El banco que quiere ejecutar un préstamo personal y habían puesto como aval la casa, no sé qué, no sé cuánto, CLAN, letra C. A un bien le van entrando, bien inmueble de registro, que cabe registrar los embargos, le van entrando distintos embargos. Esto puede ocurrir no solo con los bienes inmuebles, sino también con vehículos o con incluso bienes de alto valor, pues muebles en teoría puede ocurrir con cualquier cosa. Pero la esencia del reembargo es esa. Distintos procedimientos van trabando el embargo sobre lo mismo. Además, piensen ustedes que los que intervienen en esos procedimientos coincide que es la misma persona que les debe, pero no saben ni qué investigación de bienes lleva uno, ni si ya se ha trabado el bien o no, Hacienda no sabe nada de los juzgados, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que ocurre en la práctica es eso, que sobre un bien se produce un embargo, al que llamamos embargo principal o primer embargo, y el reembargo, que es pues el segundo embargo. Al entrar en segundo lugar, siempre vamos a estar a expensas de lo que ocurra con el primero. Por eso se llama reembargo, ¿vale? ¿Nos da derecho al bien? Efectivamente, ¿hemos conseguido trabar el embargo? Sí, lo tenemos aquí, pero una vez se haya satisfecho el primero, el ejecutante. Y esto constituye la norma general de todos los reembargos, ¿vale? Va a funcionar así como norma general. Ahora bien, la ley nos da dos posibilidades en las que el derecho del segundo, del reembargante o del reembargo, esté anotado o no, esté acordado, se sitúa o alcanza ese derecho pleno, ese primer lugar. El primer caso es que el primer embargo se alce, se elimine. Esto nos puede ocurrir por multitud de circunstancias. Lo más normal es que ocurra porque se paga con dinero
y se quita el embargo. Si yo pago con dinero lo que debo en mi ejecución, el embargo que me han hecho sobre el coche me lo quite usted. Con lo cual el segundo embargo, clean, sube al primer puesto de la lista, por así decirlo. O el que era en letra B, como ya en letra A se ha eliminado, consigue situarse en eso con plenitud de derechos, ¿vale? También nos dice la ley que aunque no se elimine ese primer embargo que tenemos, el segundo se puede realizar. Ya fíjense que introducimos la primera referencia a convertir en dinero, que es la última fase que vamos a ver. Cuando nosotros hemos visto el embargo, estamos viendo las garantías de los embargos. La última de las fases, como dijimos el día pasado, es convertir a dinero y entregar, ¿verdad? Liquidar. La vía de apremio, esa la veremos después. Pero aquí ya nos está diciendo que se puede realizar el reembargo. ¿Qué quiere decir? Que el segundo embargo se lleva a efecto, es decir, materializo dinero. ¿Cómo y cuándo? Solamente en aquellos casos en que no se afecte al derecho o a la deuda, el crédito que tiene el primero de ellos. El ejemplo claro de esto es cuando tenemos una hipoteca en primer lugar y un préstamo en segundo lugar, de dos bancos diferentes. El banco que me hizo la hipoteca de mi casa y otro banco que me prestó dinero y me ha embargado la casa porque no le he pagado. El embargo segundo es B, ¿verdad? Pero yo puedo solicitar que se ponga en marcha la subasta del primero, se le pague o se le garantice que se le va a pagar y yo pueda cobrarme aún así del valor de esa subasta. Son, como pueden imaginarse ustedes, casos un poco raros, pero pueden ocurrir porque el segundo banco tiene prisa por ejecutar y lo puede hacer. Siempre vamos a garantizar que se realice el primero, el embargo del ejecutante, y después seguiré yo adelante porque queda ahí todavía dinero. No confundir esta figura, la del reembargo, con la que vamos a ver ahora, el embargo de un sobrante. Aquí no estamos hablando de dos embargos sobre un mismo bien, sino estamos hablando de un embargo sobre un bien y la liquidación de ese. La vía de apremio se abre, se termina, se convierte a dinero. Y una vez que tenemos dinero, nos encontramos que se embarga lo que sobra, ¿vale? En otra ejecución que ya hemos despachado, hemos subastado la casa, la hemos convertido a dinero. Otro ejecutante de otra ejecución e incluso de otro juzgado diferente nos pide que lo que sobre se lo embarguemos, ¿vale? Diferentes figuras. No son dos embargos que están llevándose a cabo, sino que es un embargo que se termina liquidando y entregando dinero y un embargo de lo que sobre. Claro, ojo, si es que sobra. Características de esta segunda figura, muy fáciles, son tres cositas nada más. Una, no se hace de oficio nunca, siempre nos lo tiene que pedir ese ejecutante en otro sitio que se entera de que una vivienda de su ejecutado se está llevando a efecto, se está liquidando en otro procedimiento, en otro juzgado. Oye, pues si sobra clean, anóteme usted el embargo de lo que sobre. En segundo lugar, si se produce este hecho, si hay un sobrante, ese sobrante directamente el juzgado lo ingresará en la cuenta de consignaciones. Este CC que le ponemos aquí es cuenta de consignaciones. En la cuenta del juzgado del procedimiento segundo, ¿no? De donde nos han pedido el embargo de sobrante. Pues en el juzgado que sea, se le pide el número de cuenta y ese sobrante, clean, se transfiere a esa otra ejecución para liquidar allí. Y última condición o característica del embargo de sobrante. ¿Qué pasa cuando se produce el caso de inmuebles? Pues volvemos a la pregunta que nos hacía Yaisa al inicio de la clase de aquellos eventuales acreedores que en esta ocasión sí que van a tener su derecho inscrito ahí como letras posteriores. El C, el D, todos esos que están detrás del ejecutante. El ejecutante ya cobró. Existe un sobrante de la subasta porque se ha alcanzado más valor que la deuda. Ya entraremos en la subasta, que es una cosa maravillosa. Pero en esa subasta se ha conseguido más dinero de la deuda que hay que pagar. Y ese sobrante nosotros lo tenemos que aplicar por ley, porque nos lo dice este artículo, pero también nos lo dice la subasta de bienes inmuebles y de bienes hipotecados, que habrá que pagar a los que tenían su derecho antes que el segundo ejecutante, que están ahí con letra B, C, ¿vale? Pues les pago, ¿verdad? Si aún así me queda dinero, entonces sí me voy a ese otro juzgado con el sobrante y se lo consigno, me quede lo que me quede. Vale. Esto a veces se produce pues con procedimientos de poca cuantía,
que aún así llevan o conducen a una subasta de bien inmueble. Pues ahí antes se veía muchísimo más, porque antes existía mucho la figura de los subasteros, que se enteraban mucho de las subastas que se iban a producir en los juzgados. La subasta no era telemática, entonces nos encontrábamos con verdaderas luchas entre subasteros a ver quién se quedaba con un bien que era de alto valor, la deuda era proporcional pero baja, y se iba a alcanzar un precio alto en la subasta, con lo cual iba a quedar un sobrante que bien podía ser para otros acreedores o bien podía ser incluso devolverle parte al ejecutado. Desde la crisis del 2008, incluso ahora ni de broma se ve, pues cambió ya el método de subasta, desaparecieron prácticamente los subasteros, que ahora algunos pujan por internet, pero son menos, existen pero son menos. Y esto de que quede sobrante, pues ya está calculado casi al céntimo de euro para que eso pues no ocurra. Vamos, nadie da dinero de sobra, ¿vale? Por lo menos en todas las que llevamos nosotros no se produce esto. Se va entendiendo un poco, esta es la parte quizás más complicada del embargo. Yo veo por aquí que más o menos sí. Díganme si queda alguna dudita de momento por aquí que nos pueda surgir. Ya Isa se entendió, ¿no? Ya el concepto ese de acreedores posteriores, de eventuales acreedores que no hayan inscrito el derecho suyo, que puedan estar ahí y haya que respetárselo. Vale, sí, ok. Pues nada, continuamos. Vamos a ver si puedo hacer esto grande. Otra vez, por aquí y por aquí. Recordar eso, a instancia de parte es importante, que se ingresa en la cuenta, y la peculiaridad en el caso de inmuebles, que hay que respetar a los que tengan inscrito posteriormente. ¿Vale? Son las cosillas que nos pueden caer. Bueno, otro perfil que nos da, otra característica que nos da respecto del embargo, la ley, es el 612. Aquí tenemos que tener mucho cuidado los que trabajamos habitualmente en los juzgados interinos y los que estamos promocionando. No es lo mismo la parte que veíamos de averiguación de bienes, ¿se acuerdan del 589 y el 590? Averiguar bienes es cuando yo entiendo que no son suficientes y pido que se averiguan bienes, ¿vale? Averiguar el patrimonio de la persona no significa el inmediato embargo, y mucho menos cuando ya tengo embargada una cantidad de bienes o unos bienes que el letrado de la administración ha considerado suficientes, seguir pidiendo el embargo por norma, ¿vale? Muchos abogados, la práctica habitual en las ejecuciones es: tenga embargado un coche o tenga embargado una casa, sigo pidiendo de forma rutinaria averiguación de bienes y embargo, averiguación de bienes y embargo. Entonces, en algún momento de la ejecución hay que decirle: oiga, el concepto de suficiente ya está más que cumplido. Usted tiene un vehículo que es suficiente para cubrir la deuda. Pida que se liquide ese vehículo, que se someta a subasta y se convierta en dinero. No me pida que siga buscando dinero porque a usted le resulta más fácil, ¿verdad? Así entran en juego los conceptos de mejora, reducción del embargo y la modificación cuando ocurre algo de esos embargos que ya han sido trabados, ¿vale? Va a ser bastante fácil. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué supone la mejora del embargo y qué supone la reducción del embargo. La modificación la dejamos pues porque lo pueden pedir las dos partes, ahora la explicamos en un momentito. La mejora del embargo o de las medidas que se han garantizado se puede acordar siempre que lo pida el ejecutante, se puede acordar siempre que exista alguna circunstancia externa o ajena a la ejecución que me modifique o bien el valor de lo embargado o bien el propio bien en sí. El supuesto genérico que yo les he puesto aquí o que les hemos puesto aquí es simplemente basado en un cambio de circunstancias. Por ejemplo, tengo embargado un coche y ese vehículo aparece siniestro, aparece destruido, aparece incendiado o ha sido robado y me consta la denuncia. En realidad ha desaparecido el bien sobre el que yo apoyaba el embargo. Yo podré pedirle al juzgado una mejora de embargo. Pues mire, si habíamos dicho que de los 3 vehículos que tiene le embargáramos uno y ha desaparecido, vamos a embargarle otro para que yo pueda cubrirlo. Eso se hace mediante la mejora del embargo. Existen unos supuestos que la ley contempla siempre y que dan derecho al embargo.
a la mejora, perdón, a la mejora del embargo. Son estos tres que les hemos puesto. Tercería de dominio, ampliación de la ejecución y cuando los intereses que yo puse en la demanda resulta que son muy superiores finalmente cuando los taso o cuando los liquido. Explicamos básicamente los ejemplos. Habíamos hablado de, hay supuestos en los que embargamos un bien y después resulta que no es del ejecutado, sino que hay que llevar a cabo este procedimiento de tercería de dominio con el tercero que se persona en la ejecución y dice básicamente que ese bien le pertenece. Acredita que ese bien es suyo y que no es del ejecutado y ese bien habrá que finalmente liberarlo del embargo y devolvérselo si lo hemos depositado incluso al tercero propietario que acredita su dominio sobre la cosa. Bien, la ley nos dice que desde que en el procedimiento de ejecución se admita esa tercería de dominio, recuerden, no lo hemos visto porque la dejamos de lado la tercería de dominio y la de mejor derecho, las dejamos de ver en este tramo. Desde que se admita ese incidente de tercería de dominio, que se va a tramitar efectivamente y se va a resolver finalmente, desde ese momento de admisión ya está en duda si ese bien embargado es o no es del ejecutado, ¿verdad? ¿Pertenece o no pertenece? ¿Yo como ejecutante estoy garantizado de que voy a poder cobrar al final de ahí? No, porque a lo mejor ese bien me lo sustraen, me lo quitan de mi embargo porque es de otra persona. Ahí voy a pedir ya una mejora. Tengo derecho a pedir mejora del embargo sobre otros bienes conocidos de la persona, del ejecutado. En los supuestos de ampliación de la ejecución, un ejemplo que nos puede servir muy bien es aquel procedimiento de familia en el que estamos ejecutando el impago de alimentos, por ejemplo, a los hijos. Cada mes, ¿verdad que íbamos sumando o añadiendo a través de la ampliación todas aquellas cuotas que no pagaba el padre, todas esas mensualidades que no va pagando? Si hemos hecho bien el proceso, van a ir sumándose a la cantidad despachada. Pues cada vez que eso se sume, o si es automático, cada vez que se produzca, me van a dar derecho a, igual que se amplía la cantidad por la que ejecuto, mejorar el embargo o mejorar incluso las garantías que yo he hecho, ¿vale? Sobre esos bienes. Aumentar, en definitiva, lo que estoy embargando para luego convertirlo en dinero. La última posibilidad, recuerdan ustedes que al poner la demanda de ejecución, nosotros poníamos una cantidad en concepto de principal y otra cantidad hasta el 30%, calculada prudencialmente, sin perjuicio de ulterior liquidación, que abarcaba los intereses y las costas del propio procedimiento, es decir, los intereses que se vayan devengando durante el proceso de ejecución, que puede durar, como ustedes saben, años. Eso hasta que no se termine, 570, no vamos a tener el fin de la ejecución. Pues si se comprueba al final o cuando vayamos a tasar esas costas y proponer esos intereses, que lo que pedimos en su momento es muy inferior a lo que realmente ha ocurrido, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando tengamos ejecuciones que se alargan mucho en el tiempo. Nosotros algún procedimiento nos queda de los años 90 en el juzgado, pues del 90 al 2020 son bastantes años, 30 y algo años. El interés que se ha producido ahí es inmenso. No coincide en absoluto con lo que se pidió en el año 90 o en los años 2000, ¿verdad? Entonces, en esos momentos también me da derecho automáticamente a pedir lo que es la mejora del embargo. Son supuestos específicos en los que directamente la ley me concede el derecho a pedir la mejora o la modificación del embargo. El supuesto genérico tendré yo que acreditar qué ha pasado con el bien o qué circunstancias se han producido para yo poder mejorar el embargo. No estamos hablando, insisto, de investigar el patrimonio cuando no he encontrado bienes suficientes, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a recibir escritos pidiendo averiguación, siempre basados en que no existen bienes en el patrimonio. No he encontrado nada, averigüe otra vez. A todos esos sí que hay que decirles que sí. Ahora, una mejora sin justificar, no. Una mejora que no esté basada en estos tres supuestos legales, no, por mucho que la pida el ejecutante, ¿vale? Bueno, la otra posibilidad es la parte que asiste al ejecutado, que también tiene algún derecho en este procedimiento, y es justo lo contrario, reducir o modificar el embargo. En el mismo sentido lo pide en esta ocasión el ejecutado. Se los hemos puesto en morado, en violeta, para que sepan que la mejora la pide siempre el ejecutante, la reducción siempre el ejecutado, lo que les interesa a cada uno, ¿verdad? Bien.
¿En qué momento lo podrá hacer? Pues siempre lo podrá hacer, pero garantizando que no hay peligro para el fin de la ejecución. Si te he embargado un coche, no tendrá sentido que me pidas que te embargue medio coche o que te embargue... No, ¿verdad? Lo que podré pedir es que modifique usted el embargo, no me embargue ese coche, embárgueme el furgón, porque cumple a lo mismo, porque el furgón vale un poquito menos, pero también cubre la deuda, y a mí el coche me sirve para XXX. Eso sí lo podrá plantear, o al revés. ¿Vale? O podrá pedir que en vez de embargarme el coche por 10.000 euros, yo pago 5.000 y me cambie ese embargo. Oiga, modifique el asiento en el registro, o mi casa, me ha embargado usted mi casa por 30.000 euros y yo me toca un premio en la lotería y tengo 15.000. Pues tome, 15.000 se los pongo ya ahí, quíteme, modifique el embargo y ya no lo tengo ahí, ¿vale? Reducción o modificación. La ley lo que nos dice es que no se afecte a la finalidad de la ejecución y se cumpla el principio de proporcionalidad, pues que ya conocemos del 584, que no exceda el valor del despacho de ejecución, pero que sea suficiente, claro. Siempre que se conjuguen esas cuestiones, el letrado de la administración lo podrá acordar. Por último, las dos cuestiones, tanto la mejora como la reducción y en ambos casos la modificación del embargo, se acuerda por el letrado de la administración por decreto. Si quieren añadir los de gestión que cabe recurso de revisión ante el mismo juez o tribunal del órgano que dictó la resolución, y que el hecho de que se ponga un recurso no va a suspender ni la reducción ni la mejora o modificación del embargo, ¿vale? Se va a llevar a efecto sin perjuicio de que yo tramite la revisión ante el juez. ¿Entendimos más o menos el mecanismo este de la mejora y reducción del embargo? Vale. Bueno, pues si lo hago grande, no sé por qué me está fallando tanto esto hoy. Aquí. Vale. Entramos en la segunda parte de las tres grandes partes del embargo, la garantía del embargo y la vía de apremio, que son las tres grandes fases en las que nosotros tenemos que establecer esta ejecución dineraria. Este articulito es muy fácil, ¿vale? El cómo garantizamos nosotros, nos tenemos que situar en el 629, me parece. A ver, anotación preventiva. No, un poquito antes incluso. Esta parte, pues la vamos a situar desde el 600, sería 18, efecto de la asistencia, 623, efectivamente, 621 y 23. Desde, mire, lo teníamos aquí yo buscándolo, desde el 621 hasta el 623 nos da simplemente todas esas medidas de garantía, es decir, cómo nosotros, una vez acordado en el procedimiento el embargo de cualquier tipo de bien, lo llevamos a la práctica y lo garantizamos. ¿Para qué? Para tenerlo siempre a disposición cuando vayamos a convertir en dinero o abrir la vía de apremio, ¿vale? Porque al final tenemos que hacer eso para pagarle al ejecutante, ¿verdad? Pues la ley nos va hablando nuevamente de esos tipos de bienes que nosotros hemos estudiado en el 592, cuando hablábamos del orden de los embargos. Ahora vamos a volver a esos bienes, pero para ver qué medida de garantía o qué actuación tiene que hacer el juzgado para garantizar y tener a disposición el determinado bien para luego materializarlo, ¿vale? Pues muy sencillo, cuando hablemos de dinero o hablemos de algún tipo de divisa que se pueda convertir, ¿verdad?, a euros en nuestro caso, la medida adecuada va a ser tenerlo en posesión, ingresarlo en la cuenta de depósitos y consignaciones. Aquí me permito hablar un poquito en la práctica de que la cuenta de depósitos y consignaciones supone un contrato o un convenio del Ministerio de Justicia, en este caso o en esta época que nos ha tocado con el Banco Santander. Todas las cuentas de todos los juzgados de España las lleva el Banco Santander a través de un montón de cuentas que tiene en su banco domiciliadas y que se gestionan mediante una aplicación que se llama Santander Juzgados o cuenta de depósitos y consignaciones de Santander Juzgados. Existe un convenio y una aplicación que funciona bastante bien, mediante la cual todos los juzgados pueden acceder a sus cuentas. Cuando digo sus cuentas, me refiero a que lo que nosotros llamamos la cuenta de depósitos y consignaciones posee, como si dijéramos, un ingreso genérico o una cuenta que va indistintamente ahí al Banco Santander,
y luego se distribuyen los números de las cuentas, como el suyo normal de su cuenta corriente, en órganos. Cada órgano tiene un código de asignación y a partir de ahí, en base al tipo de procedimiento y en base al número de procedimiento, un montón indefinido, tantas como procedimientos haya, de cuentas expedientes. Poseerá el mismo código del juzgado, en nuestro caso es el primer dígito 3770, esa es siempre juzgado número 2 de la Orotava, perfecto. A partir de ahí, el resto de numeración abrirá una cuenta expediente única para cada procedimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente cada ingreso que se produzca en general en esa cuenta gigante va a ir terminando en una cuenta expediente asignada a un procedimiento en un juzgado concreto, ¿vale? Bueno, eso por tener un poquito más una idea de cómo se hace. El letrado de la administración es el responsable de la gestión de la cuenta de su juzgado, de todas sus cuentas expedientes, y él y solo él es el que realiza o autoriza la expedición de mandamientos de devolución, los ingresos, la apertura y cierre de cuentas, toda la regularización de cuentas, los envíos de dinero cuando se produce un error en el ingreso o cuando se producen fondos abandonados. Cuando un ingreso erróneo queda ahí años y años y años, se traslada al Estado a una cuenta diferente para que quede ahí pendiente de si se reclama o no y finalmente quedará a manos del Estado, ¿vale? Pues todo eso lo gestiona el letrado y se va produciendo con resoluciones en cada procedimiento. Cualquier dinero que se embargue lo garantizaremos mediante te lo quito de esta cuenta y lo ingreso en la del juzgado, ¿vale? Si hablamos del embargo de saldos en cuentas, que no es lo mismo que un dinero que esté allí en concepto de fondo de pensiones, un dinero que se localice, por ejemplo, en una caja fuerte de un embargo en un local o que se localice en la caja diaria del restaurante X al que hemos ido a embargar. Hoy veremos también quizás la diligencia más importante del auxilio, que es la diligencia de embargo. Ir a un sitio porque se ha acordado en el procedimiento a embargar bienes, ¿vale? A veces sabes los bienes que hay, a veces no lo sabes, a veces vas al local a embargar bienes, ¿vale? Hoy veremos cómo se hace y cómo se documenta. Cuando se trate de efectivamente saldos en cuentas, nos dice la ley que ordenaremos la retención y aplicándole el límite de la ejecución. Si nosotros estamos ejecutando por 3.000 euros, 3.000 más 300 en concepto de intereses y costas, nuestro máximo será 3.300. Así mandaremos la orden. Me paro un poquito aquí a cuenta de lo que he dicho de la aplicación informática. Hasta hace unos años, el embargo de cuentas o de saldos en cuentas no se producía dándole un clic en la aplicación con los datos de la persona y se le embargaban todas las cuentas que estuvieran a su nombre o a su DNI. Se producía mediante oficios a cada banco. Si el señor tenía o nos pedían el embargo de 16 bancos, de las cuentas que pueda tener Pepito en 16 bancos, pues teníamos que enviar 16 oficios, uno a cada banco, para que cumpliera nuestra orden de retención del dinero hasta este límite. Hoy en día no, hoy en día con esta aplicación que les acabo yo de describir, el letrado de la administración, si lo hace por delegación lo hacemos nosotros, que eso se puede delegar, acuerda el embargo de cuentas, el embargo de saldos en cuentas y directamente una aplicación informática a todos los bancos que están unidos en ese convenio les lanza una orden de retención con una duración temporal de 3 meses, ahora ampliado a 6 meses, y durante ese tiempo cualquier dinero que esté en esas cuentas a nombre del ejecutado automáticamente se retiene y se embarga, ¿vale? Y se nos ingresa en nuestra cuenta expediente del procedimiento. Por eso estas letras de aquí, que significa el embargo de cuentas corrientes a la vista, ¿vale? El embargo de saldos en cuentas a la vista. A la vista nos da la idea de que cuando se lanza esa orden, todo lo que coja a nombre del DNI de esta persona lo va a embargar, ¿vale? Esa es la idea, saldos en cuentas a la vista. Lo diferencia de productos financieros o cuentas de fondos de pensiones, etcétera, que esas están al margen o en otra categoría, por así decirlo. ¿Se entendió un poco el sistemita cómo funciona? Espero que sí. Bueno,
podemos haber acordado en una ejecución que se le embargue el sueldo. Acabamos de ver qué pasa y cómo se hace y qué límites tenemos. El sueldo, la pensión, las prestaciones que recibe la persona por cualquier tipo de invalidez o incapacidad, los ingresos que tiene cualquiera por trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia, por colaborador, en fin, todo lo que recibe como recompensa de su trabajo, como retribución. Bien, ¿cómo lo materializamos? Ya hemos dicho que se enviará un oficio de embargo y en este caso tendremos que atender a si es un embargo con todos los porcentajes que estudiábamos, que realmente el oficio le informa a la empresa concretamente de todo lo que tiene que hacer, o bien conforme al 608, si el juez ha acordado que los alimentos de los niños son sagrados y que se le embargue tanto, pues esa será la cantidad que la empresa tenga que cumplir. Y ojo, en el oficio se le suele decir lo que tiene que hacer la empresa. Oiga, usted aparte de retenerle el dinero y de ingresarlo en mi cuenta de expediente, número tal y tal, tiene que informarme de cuándo lo ha hecho, en qué sueldo ha empezado, en qué nómina ha empezado usted a embargar. Cualquier cambio que se produzca me lo tiene que comunicar, ya lo vimos antes también. Y sobre todo, si usted no puede embargarle a esta persona la nómina, dígame por qué, para yo saber si usted está colaborando conmigo o no. Entonces no se pueden imaginar la picaresca que en la práctica suele o puede existir en empresas que tienen contratados a familiares, empresas pequeñas, y que no quieren embargarle a su propia mujer o a él mismo su sueldo. Yo trabajo para mi propia empresa, me tengo que embargar, es que no me queda otra, ¿vale? O no, tengo que embargarle la nómina que mi empresa le paga a mi hijo. Pues ustedes no se pueden imaginar la de triquiñuelas o de excusas que nos plantean la propia empresa. Y la otra cara de la otra triquiñuela que hay es que efectivamente le embargan, pero no lo ingresan. Y entonces se lo quedan ahí en una especie de limbo y que si el juzgado no se da cuenta de que el embargo ha sido trabado, el trabajador se cree que le están embargando la nómina, pero nunca llega al juzgado. Tarde o temprano salta y entonces tarde o temprano ingresan corriendo todos los meses que no han devuelto y tal y tal y tal. ¿Vale? O sea que donde hay una ley hay una trampa, pero siempre. ¿Vale? Buenas tardes. Bueno. Oh, Seo, ¿qué pasa? ¿Cómo están todos? ¿Cómo fue esa guardia? Bien, bien. Bien, ¿tuvieron mucho, no? Ya era hora, dice Tania. Qué mala es. Sí, señor. Claro que yo solo aquí es un tostón. Bueno, se nos va a quedar sin voz. Estamos en las medidas de garantía. Vamos a liquidarnos aquí. Hemos visto ya las del sueldo, las de las pensiones y todo eso, mediante oficio. Les estaba contando las triquiñuelas que a veces las empresas nos ponen y todo eso. Pero bueno, eso todo se soluciona rápidamente con un aviso de que hay que colaborar con la Administración de Justicia. Miren, si en vez del sueldo se tratara de algún tipo de interés que recibe periódicamente por algún alquiler, por alguna renta, por alguna explotación que tenga la persona, o bien los frutos de toda clase, incluido la producción real de cualquier empresa, cualquier finca que produjera, ¿vale? Se ordena también la retención. En este caso la ley no nos dice que sea libre oficio, sino que se ordene retener esos intereses, esas rentas, y en el caso de que sea dinero, que sean intereses que se producen en dinero, un tanto por ciento mensual, sí que se proceda igualmente a su ingreso, ¿vale? Si se trata de rentas o se trata de una producción de aguacates o de productos o de lo que sea, se ordena la retención, ¿vale? Simplemente tenerlos ahí a disposición para después empezar la vía de apremio y convertir eso en líquido, ¿vale? Si se trata de intereses, estamos hablando de dinero, sea un principal más unos intereses mensuales, pues ahí sí que los ingrese directamente en la cuenta de consignaciones. Si lo que hemos embargado en la ejecución son valores que cotizan en mercados financieros o instrumentos financieros, algún tipo de contrato a corto plazo, a largo plazo, algún fondo de pensiones, algún producto financiero de este tipo, lo que nos dice la ley como medidas de garantía es notificarle a la entidad que gestione este valor o que gestione este producto y requerirle, pues para lo mismo, para que no el producto en sí, pero sí el valor que tenga ese fondo de pensiones o ese
esas acciones cotizadas, por ejemplo, las retenga, bien la acción o bien su importe, para que nosotros podamos decirle, oiga, ahora mismo las vende usted en el mercado y el ingreso me lo hace usted a la cuenta al final, ¿vale? Esa parte siguiente sería la liquidación de esas acciones o lo que sea. Y por último, si se trata de, en lugar de valores cotizados, participaciones en empresas que no cotizan, sociedades limitadas, sociedades anónimas, cualquier tipo de asociación civil que tenga régimen de participaciones y tú tengas bastantes de esas o una parte proporcional, pues lo mismo, notificaremos la condición del embargo a los dueños de la empresa, a los administradores, y ellos tendrán una obligación muy concreta en este tipo de empresas o de sociedades, la de comunicar al juzgado si en sus estatutos existe algún límite. Ustedes saben que muchas empresas, dependiendo del tamaño, funcionan un poco con mayoría de acciones. Los que compran la mayoría de las acciones entran en el consejo de administración y se van comprando partes y tal. Vale, pues ese juego de mayorías se limita vía estatuto, pues con determinados pactos. Oye, ¿se acuerda que cuando alguien vaya a vender hasta el 30% de su empresa, deberá hacerlo previa oferta a los accionistas, ¿no? Una oferta pública de adquisición de acciones? Pues si existe algún pacto de eso, antes de embargarlo, nos lo tendrán que decir. De resto, todo igual, que se le embarguen las participaciones, que en su momento se vendan o se ingrese el valor o el importe ejecutado, ¿vale? Todas estas medidas de garantía nosotros las acordamos justo después del embargo o en el mismo momento y las llevamos a cabo. ¿Cómo las llevamos a cabo? Librando los oficios oportunos, notificando o requiriendo, en fin, con todos los actos de comunicación que ya sabemos, ¿vale? Se me olvidó decir que aquí, cuando tengamos rentas o frutos, cualquier finca productiva, cualquier empresa en producción, por supuesto cabe como medida de garantía acordar lo que hablamos antes, la administración judicial. ¿Cuándo? Cuando se considere oportuno por el letrado de la administración. ¿Cómo lo hará? Pues por decreto, ¿vale? Nosotros no vamos a ver cómo funciona la administración judicial, ni cómo se nombra el administrador, toda esa parte de que también nos viene en la ley, no la vamos a ver porque no entra en el temario, ¿vale? Es una parte de gestión. Es casi más de gestión. Bueno, Iseo llegó perfecto para ver quizás el articulito más importante de la OPO de auxilio, de la parte de auxilio, que es cómo se realiza la diligencia de embargo. Si ustedes se fijan, en la anterior diapositiva hemos hablado de todos los bienes, excepto de dos tipos de bienes. Hemos hablado del dinero en sí, de los saldos, de los sueldos, de las pensiones, intereses, rentas y frutos. Hemos hablado de los valores de cotizados, los no cotizados, etcétera, etcétera. Pero no hemos hablado ni de los bienes muebles ni de los bienes inmuebles, ¿verdad? Pues ahora la ley nos pone en articulito aparte cómo se garantiza un embargo sobre los bienes muebles. No hay ningún secreto en esto. El artículo 624 nos lo dice directamente. El juzgado tendrá que ir al sitio donde estén los bienes muebles y documentar el embargo y realizar el embargo sobre los bienes muebles. Como les dije antes, a veces conocemos cuáles son los bienes que vamos a embargar, de hecho hemos acordado el embargo a priori, otras veces no los conocemos y tenemos que ir al local, a la empresa, al domicilio, a donde sea, a embargar bienes por importe de tanto, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues con la diligencia de embargo, en la que lo primero que tenemos que saber es quiénes intervienen ahí, ¿vale? La diligencia de embargo se lleva a cabo por la comisión judicial. La comisión judicial, dependiendo de cómo esté integrada, porque hay distintos supuestos y en algunos puede estar integrada por un solo gestor, pero bueno, no es el caso ahora, comparecerán en el lugar y realizarán la diligencia de embargo. Al realizarla, lo más importante que tenemos que saber es que se elabora un acta. En ese acta se recoge todo lo que va ocurriendo, tal cual se describe todo lo que va ocurriendo desde que llega la comisión o llega el auxilio hasta que se termina pues con la firma de los intervinientes, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y en segundo lugar, tenemos que saber que en las diligencias de embargo intervienen el gestor e interviene el auxilio. Notita para los interinos, nos olvidamos de cómo se hace en el juzgado, lo dije el otro día, lo repito ahora. En la práctica, en los juzgados,
se suele hacer al revés de lo que vamos a explicar, con lo cual es normal que nos queramos confundir. Pero de cara al examen tenemos que tener muy claro cuál es la función del gestor, cuál es la función del auxilio en la práctica de la diligencia del embargo. ¿Cuáles son los articulitos que nos lo dicen? Pues son el 476.1b con respecto al gestor procesal y el 478b de la Ley Orgánica con respecto al auxilio. Son dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los hemos estudiado o los vamos a estudiar cuando nos toque el tema de reglamento y cuando nos toque Ley Orgánica, que son bastante importantes también, pero no toca ahora verlos. Simplemente saber que en esta diligencia el gestor es el encargado de documentarlo, es decir, de llevar a mano describiendo lo mejor posible y lo más jurídicamente posible lo que está ocurriendo, y sin embargo el auxilio judicial es el que tiene la función de practicar el embargo. Una vez que estamos en el sitio, prácticamente determinar qué es lo que se embarga, quién es el que se queda las cosas, dónde se depositan y quién se queda como depositario, en fin, esas decisiones que se tienen que acordar en ese momento, ¿vale? Nosotros hemos tenido de todo, nosotros hemos tenido desde diligencias encantadoras, donde todo es colaboración, donde todo es buenismo, hasta, no voy a decir agresiones, porque yo no he tenido nunca, pero sí muchos impedimentos, mucho portazo, mucha policía, ¿vale? Pues hemos tenido pues prácticamente de todo. Cierto es que a nadie le gusta que le quiten sus cosas, pero cierto es que en algún momento hay que embargar para pagar, ¿vale? La deuda que existe, que está declarada y que estamos en un embargo. Bueno, pues dejando las anécdotas para otra ocasión, que hay y montones, sí que tenemos que saber lo dicho. Un acta que recoja todo lo que ocurre, desde los intervinientes hasta la firma, por supuesto, pero básicamente tiene que referirse estas tres cuestiones. Lo primero, ¿qué es lo que embargamos? Relación de bienes que resultan embargados. La ley nos dice que los describamos lo más detalladamente posible, que intentemos dar las características principales, que digamos cuál es el estado de uso, cuál es el estado de conservación que tienen, bueno, pues incluso cualquier defecto o tara dice que pueda tener. Evidentemente ni el gestor ni el auxilio somos peritos en la materia. Nos podemos encontrar pues de todo. Yo he ido a carpinterías donde la mitad de máquinas que embargábamos yo no sabía para qué eran. Metía una madera por un sitio y salía por otro. Yo a lo máximo que puedo llegar es a ver si una máquina de 4x4 metros tiene en algún lugar un modelo, una marca que yo pueda reflejar en el acta. Se embarga una máquina de no sé qué. ¿Qué puedo hacer? Preguntarle a la propia parte que está obligada a colaborar. Oiga, ¿esta máquina qué es lo que es? Ah, pues una fresadora de conos de no sé cuánto. Ah, máquina modelo tal, modelo cual. ¿Vale? A eso se refiere. A que yo, de la mejor manera posible, detalle cómo está. Si le veo un golpe a la máquina, pues digo, oiga, ¿esta máquina qué es lo que le pasa o qué es lo que ocurre? Una vez fuimos a un gimnasio, embargamos un montón de cintas de correr, pero había algunas que se veían dañadas y resultó que no funcionaban. Eso ya vale menos porque hay que repararlas, ¿verdad? Pues así se hace constar, ¿vale? Cuéntalo todo bien. Cuéntalo todo bien. La del gimnasio. Lo que hiciste ese día. Ese día el gestor... Venga, cuéntalo que nos interesa. Ese día el caballero pues ayudó a cargar las máquinas al camión y todo. Ya que íbamos al gimnasio, pues hice gimnasia un rato, porque ahí no había manera. El gimnasio en sí lo que había hecho era, pues no sé si con toda la mala fe o buena fe, instalar en la puerta grande de entrada y que iba a ser la de salida de las máquinas, un torno giratorio de acero en todo el medio para que las personas pudieran pasar, pero las máquinas no pudieran salir. Y entonces, claro, el primer día ahí se intentó cargar una máquina que pesa un huevo y bueno, pues ahí hubo que intentar sacarla. Sacamos dos, creo. A la tercera paramos máquinas, claro. Y entonces ya suspendimos, volvimos a señalar, dejando constancia de todo lo que había. Al día siguiente ya vino el ejecutante debidamente preparado, trajo 2 camiones y una cuadrilla de fortachones y entonces ya pudieron sacar las máquinas, todas las que eran. Pero sí, son anécdotas que existen. Bueno,
En segundo lugar, además de la descripción, bueno, antes de meternos en las manifestaciones, el uso de medios y documentación gráfica. Esto ha salvado un montón de embargos. ¿Por qué? Porque podemos utilizar, no se debería, pero lo hacemos, nuestro móvil, ¿vale? O el móvil del procurador se le autoriza para que fotografíe y nos aporta luego en algún soporte, pendrive o CD, esas fotografías que ya documentan, pues esto que hablábamos de la marca, el modelo, el estado de conservación. Así se soluciona un montón y se reduce el acta bastante, ¿vale? Porque con referir que se está documentando vía fotográfica con los móviles del procurador o el propio del juzgado, perfecto, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta también para cuando nos toque hacerlo. En cuanto a las manifestaciones, aquí también un poco depende de cómo vaya el embargo en sí. La ley no nos limita a esto sí, esto no, pero sí que nos dice que lo que se refiera de quién es o de quién no es, la titularidad de los bienes que vamos a embargar, eso sí lo tenemos que reflejar, ¿vale? Oye, pues me dice el ejecutante o el hijo del ejecutante, cualquiera de los que esté presente, que ese bien no le pertenece al ejecutado, ¿vale? Este ejemplo también lo tuve yo en otra ejecución y lo hemos tenido habitualmente. Vamos a un local y la mercancía que se encuentra en el local en depósito nos manifiesta el dueño de la tienda que no es de él o que no la tiene pagada, por ejemplo, que es un supuesto muy claro. Nos ocurría pues con una entrega de zapatos, por ejemplo, había miles de zapatos, pero claro, nos manifestaba el ejecutado que no eran suyos, que eso era una mercancía a cuenta, con un contrato que tenía, que nos lo enseña, y que eso lo iba él pagando conforme, lo que pasa que el proveedor le dejaba en stock, el famoso stock, ese dinero. Bueno, pues ahí la primera vez, si la parte lo consiente, si el procurador del ejecutante lo consiente, se suspende, como ocurrió en esa ocasión. Oiga, apórteme toda esa documentación y señalamos para otro día el embargo. Ya a la segunda se presume que es suyo, salvo que usted me lo acredite, ¿vale? Y se embargó. Ya a la segunda nos sirve ese articulito de que, oye, se presume que eso es suyo, lo tengo en su tienda, usted no me acredita que no sea suyo, yo se lo embargo. ¿Y qué pasaría con esos bienes si finalmente es verdad lo que dice el ejecutado? Oiga, el embargo es válido, es eficaz, siempre y cuando yo no tenga una tercería de dominio de esa empresa que le suministra a usted, que diga que eso es de ellos, yo sigo para adelante, ¿vale? Y ese procedimiento, pues, terminó que no era verdad lo que decía, se ejecutó, se subastó y listo, ¿vale? Recogeremos manifestaciones, como digo, sobre todo las de titularidad, pero no, nada impide que recojas pues, cualquier circunstancia que se ponga manifiesto que tenga relevancia, ¿vale? Por último, hay que nombrar depositario. Ya entraremos en el depósito, qué es el depósito, quién es el depositario, qué obligaciones tiene el depositario, qué sanciones le pueden caer si no cumple, ¿vale? De momento solo tenemos que saber que en el acta de la diligencia de embargo se nombra bien al ejecutante o bien al propio ejecutado. Si las máquinas esas del gimnasio no se hubieran podido finalmente transportar, yo hubiera designado depositario al propio ejecutado. Y eso no supone ningún peligro, porque al nombrarlo se le explica las obligaciones que tiene y los delitos que puede cometer si esas máquinas luego no están. Y como ya está perfectamente identificado, esa responsabilidad cae sobre él o recae sobre él. Entonces, bueno, si eso se explica bien, no hay ningún problema. Si las cosas se pueden trasladar fácilmente, como era el caso de los zapatos, la ropa, etcétera, que embargamos en una tienda de artículos, pues el ejecutante trae sus cajas, trae sus furgones, trae sus camiones, se relata todo en la relación de bienes y se deposita pues en la persona y en el lugar que nos indiquen, ¿vale? Esa diligencia estaría perfectamente hecha. Preguntita de examen que nos pueden hacer: ¿en qué momento se consideran caudales públicos todos estos bienes embargados? Pues miren, desde que se depositan o desde que se ordena su retención. El ordenar la retención no coincide con el momento en que nos manden el dinero, porque nosotros hemos dictado un decreto de embargo el día 2 y la transferencia o el ingreso se produce más tarde, pero son caudales públicos a todos los efectos desde que se consideran depositados o desde que se ordena su retención. Por lo tanto, ¿cuál es el principal delito que puede causar un depositario que no cumpla con sus obligaciones? Cualquiera de los relacionados con caudales públicos, porque ya desde ese momento están considerados caudales públicos, malversación, desaparición, etcétera, ¿vale? Esto en cuanto
a la diligencia de embargo en sí. De aquí nos puede caer un práctico, ¿vale? Relacionado incluso con el 592 del orden de embargos, ¿vale? Porque aquí entra en juego también la dinámica del 592. Ante un lugar en el que... Sí, Seba. No, sí, que tienes razón, que el 592 en cualquier ejecución en cualquier práctico que les pongan, va a entrar. Eso segurísimo. Exacto. El orden de embargo va a estar seguro una o dos preguntas, casi seguro. Esta semana, de todas maneras, les vamos a subir un práctico ya de ejecución. El jueves, por ahí, creo que lo tengan en la plataforma ya. De todas maneras, ya se lo diremos más adelante. Grupos, ¿vale? Vale. Pues en principio eso es perfectamente posible acudir a un embargo, a una nave, a un local, a una empresa, encontrarnos con un abanico de bienes y todos son posibles candidatos a embargar. Hay que tener un poquito de mano izquierda entre procurador y ejecutado, entre ejecutante y ejecutado, y llevarlo con buena sintonía, pero sí que internamente el auxilio tiene que ir controlando el orden de los embargos y finalmente practicarla conforme avisen esos artículos, ¿vale? Y hasta aquí tengo yo previsto para hoy. No sé si me he adelantado mucho hoy. No quiero entrar en el depósito, pues porque el depósito es bastante más grande, pero hoy se me ha hecho más corta la cuestión. A ver, hasta aquí tenía previsto. Comentarles que esta semana sí me llevé una alegría porque hubo muchísima más gente que hizo los tests y la verdad que bastante contento. Bastante... Sí. Y otra cosa, ya esta semana acabamos. Les voy a mandar el test en la categoría de test, el test, no queda sino uno, el de reglamento disciplinario. Con eso hemos visto 3 temas, el 12, el 13 y